Hay un rancho en el norte de Utah. Se le considera el epicentro de los fenómenos más raros e inquietantes del planeta. Mutilaciones de animales, extraños avistamientos de ovnis y energías atípicas que han resultado perjudiciales para los humanos. Durante 20 años, el gobierno estadounidense ha intentado encontrar respuestas, pero ha fracasado. Hoy un nuevo equipo de científicos especializados, investigadores y expertos han asumido el reto. Están dispuestos a resolver el misterio y desvelar el secreto de Skinwalker, el rancho maldito. Así comienzan los capítulos de una nueva serie de Canal Historia que ha vuelto a traer al primer plano de la actualidad un lugar extraño, uno de esos lugares, y yo he visitado alguno, que parecen una anomalía en sí mismos, porque ahí parecen acumularse por alguna razón desconocida todos o muchos de los fenómenos extraños, de los fenómenos anómalos, de los fenómenos misteriosos que ocurren en nuestro planeta. Veréis, en la década de los 90 comenzó a hablarse en los círculos de los temas de misterio de un sitio muy especial, un rancho, el rancho Skinwalker, que está en el norte del estado de Utah, en los Estados Unidos. Si uno ve imágenes de este sitio, la verdad es que no impresiona. Es un lugar árido, semidesértico, rocoso y carente, si me apuráis, de cualquier encanto natural. Pero ya sabéis lo que os suelo decir, que nunca hay que juzgar un libro por la cubierta, y debajo de esa cubierta tan poco atractiva hay un sitio realmente fascinante. 200 hectáreas de puro misterio. La razón para que esto sea así, pues ha habido las más variadas teorías, desde que el gobierno ha realizado allí algún tipo de experimento secreto que ha dejado secuelas, quién sabe si algún portal dimensional no muy bien cerrado, hasta la consabida maldición india, que en este caso sí que puede tener cierta justificación histórica. Pero la historia del rancho Skinwalker empezó mucho antes de que empezase a hablarse de él. Para ser fieles a la realidad tendríamos que remontarnos al año 1951. Y todo comenzó con una categoría de misterios ciertamente común. Digámoslo así, misterios del cielo. Luces en el cielo, ovnis, incluso círculos de las cosechas. En 1951, un profesor llamado Junior Higgs inició una investigación en el lugar. Y no fue un emplazamiento elegido por casualidad, sino que su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un majestuoso ovni flotando sobre el rancho. Para cuando pudo terminar su investigación, Junior Higgs, el profesor Higgs, ya había documentado más de 400 sucesos o fenómenos extraños diferentes. Los primeros, o el primer caso ovni, se remontaba a la época de la conquista, en 1776, cuando en ese mismo lugar un misionero, el padre Escalante, dijo haber visto una esfera luminosa suspendida en el cielo. Desde entonces se han visto ovnis en aquel lugar de todas las formas, tamaños y colores, desde el tamaño de un balón de fútbol hasta el tamaño de un estadio de fútbol. En la década de los 70, la patrulla de carreteras de Utah recibía tantas denuncias de fenómenos extraños en aquel lugar que simplemente se cansaron y dejaron de redactar informes. Y la cosa ha continuado así hasta nuestros días, tan hasta nuestros días que el propio equipo de Canal Historia ha podido grabar objetos extraños en el cielo a plena luz del día, en no una, sino en 2 ocasiones, al menos en las imágenes que he tenido la oportunidad de ver. No tengo ni idea, pero sé que no era un avión ni nada que tenga una explicación razonable. Era una bola de luz muy brillante, traslúcida.
Y de repente ya no estaba, como si hubiera desaparecido en el cielo. ¿Qué era eso? ¿Qué hora es? Caitlin, ¿lo has visto? Los chicos no paraban de mirar al cielo por si volvía esa aparición ovni, pero les dije, oye, necesitamos lanzar el cohete ahora mismo para poder conseguir datos y ver qué está pasando ahí arriba. Autolitus Channel. Otros sucesos extraños también han ocurrido durante todos estos años. Por ejemplo, los pastos, la hierba, se iluminaba inexplicablemente por la noche. Se oían sonidos como de maquinaria pesada que parecía estar operando bajo tierra. Se han producido actividades de tipo poltergeist, como la desaparición de objetos para reaparecer más tarde. Ya sabéis, esas cosas que pasan. Y también se han descubierto círculos, no de las cosechas exactamente, pero sí círculos de hierba aplanada, como si algo se hubiera posado sobre ella. Otro de los fenómenos recurrentes que ocurren en el rancho son las voces. La gente oye voces que no se sabe de dónde vienen, que a veces son inteligibles y otras veces no. Es una letanía extraña. Tom Winterton, el actual director del rancho, ha vivido esa experiencia. Hay lugares específicos en el rancho donde yo personalmente he presenciado algunas sombras. He oído voces en varias ocasiones. Y había gente conmigo que también oyó voces. Lo curioso es que no tengo ni idea de si era una voz real o si solo estaba en mi cabeza. Era como si alguien estuviera delante de mí, hablándome. Me decía que dejara lo que estuviera haciendo o que me fuera. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezaron todos estos fenómenos extraños a concentrarse en este lugar tan concreto? Como hemos dicho, en época muy remota. La conquista, las historias inmemoriales que cuentan los nativos americanos, pero si queremos poner un principio quizás a nuestra historia, podríamos remontarnos a algo que tiene mucho que ver con el estado de Utah, los mormones. Brigham Young, que fue el segundo líder de los mormones, después de Joseph Smith, llegó a Utah, que entonces ni siquiera era un estado, era un territorio que estaba prácticamente salvaje. Llegó junto con sus seguidores y estableció varias colonias mormonas en diferentes partes de lo que luego sería el estado, y una de esas colonias estaba precisamente en los terrenos de el rancho Skinwalker. Aquella colonia fue abandonada porque pasaban cosas extrañas, cosas que tenían que ver con el diablo, según ellos. Luego llegaron los mineros. Los mineros tampoco duraron mucho y también reportaron cosas extrañas, y finalmente llegaron los rancheros y la población empezó a crecer, y con ella las historias de cosas extrañas que se veían en el cielo, pero también en la tierra. En el otoño de 1994, el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman compraron el rancho con la intención de criar ganado. Y ya en los primeros momentos debieron de sospechar que aquel no era un lugar normal. En la casa principal se encontraron con que los anteriores propietarios habían instalado cerraduras y gruesos cerrojos en todas las puertas, en el interior y en el exterior, incluidas las de los armarios. Al poco tiempo tuvieron su primer encuentro con algo decididamente anómalo y decididamente hostil. Hay una historia que cuenta que un lobo enorme llegó hasta aquí y atacó al ganado, que estaba justo aquí. El lobo metió la cabeza entre la valla e intentó sacar a uno de los terneros. La familia Sherman lo vio y el padre salió con un arma y empezó a pegarle tiros. A quemarropa. Justo desde aquí disparó directamente al lobo. Sí, el arma era un revólver, pero no le hizo nada. Así que el padre volvió a por algo más grande y finalmente consiguió que soltara al ternero. Pero según cuenta la historia, ese animal era tan fuerte
que sobrevivió a los 6 disparos del revólver y a los otros 2 del rifle. Autolitus. Sherman salió en persecución del animal porque dejar un animal de esas características herido, primero, es una crueldad y segundo, puede ser muy peligroso. Y siguió las huellas hasta llegar a cierto punto del rancho en que simplemente desaparecían. Por cierto, eran 6 disparos de un revólver Magnum. Eran 2 descargas de una escopeta del calibre 12. Ni una sola gota de sangre, ni en la valla, ni en las huellas del rastro. ¿Qué podía ser aquella criatura? Los nativos de la zona, los nativos americanos, lo tenían bastante claro. Un skinwalker. Una criatura sobrenatural, el equivalente en esa cultura a los hombres lobo occidentales. Pueden tomar la forma de un lobo enorme, pero también otras fisonomías mucho más inquietantes. Es la criatura que da nombre al rancho y no es por casualidad, sino porque las leyendas desde tiempos inmemoriales dicen que aquel es el territorio en el que merodean estos seres. Después del episodio del lobo a prueba de balas, los Sherman tuvieron algún tiempo de tranquilidad. Sabían que el animal seguía merodeando por allí porque lo vieron en un par de ocasiones, corriendo a gran velocidad, persiguiendo a veces al coche de la familia. Autolitus. Fue bastante inquietante descubrir que los lobos se consideraban extinguidos en esa zona desde el año 1929. Otro día de noche descubrieron que había unas luces en una zona lejana del rancho, posiblemente algún tipo de intruso, así que Terry cogió su escopeta, le dijo a su hijo y a su sobrino que le acompañasen y caminó en dirección a las luces, pero los intrusos les debían de haber visto, porque las luces parecían alejarse a medida que ellos se acercaban. Finalmente echaron a correr y alcanzaron las luces. Y la sorpresa que se llevaron fue mayúscula, porque aquello desde luego no era un vehículo todoterreno y desde luego tampoco era un vehículo terrestre. Cuando llegaron al alcance de verlo con claridad, aquellas luces se levantaron del suelo y volaron por encima de la copa de los árboles. Y lo que iluminaban esas luces era un objeto que, a falta de una mejor descripción, dijeron que se parecía a una especie de gigantesco frigorífico. Algo tan extraño, tan chocante, que hizo que el sobrino de Terry al día siguiente se despidiese del rancho y no quisiera volver nunca más. Y lo cierto es que aquel objeto, igual que el extraño lobo fantasmal, demostraba ser enormemente tozudo, porque regresó unos días después. En esta ocasión, Terry se encontraba junto a su mujer y se repitió la extraña persecución, el juego del gato y el ratón. Y Terry, que debía de ser un hombre de carácter, terminó por enfadarse y gritó: ¿Quién demonios te crees que eres? Y en ese momento se oyó un sonido estremecedor, fuerte, chirriante, de origen desconocido. Y cuando terminó el sonido, el objeto ya había desaparecido. Se había esfumado en el aire como si nunca hubiera estado allí. Curiosamente, lo único que tiene sentido de toda esta extraña historia es precisamente la peculiar forma de la aeronave, porque justo por esas fechas, en el Área 51, se estaba probando un avión espía secreto, el Tacit Blue. Y curiosamente, este antepasado de los aviones invisibles actuales era descrito de forma jocosa por los propios ingenieros como el frigorífico volante. El frigorífico volador no fue ni muchísimo menos el único objeto volante no identificado que vieron los Sherman. Vieron otros, algunos de forma triangular, de tamaño bastante más grande,
que tenían la capacidad de permanecer estáticos en el aire. Ninguno de ellos emitió ningún ruido, no había motores, pero en una ocasión, Gwen Sherman, que se encontraba sola en el rancho en aquel momento, tuvo ocasión de ver a uno de los tripulantes, y era una figura claramente humana, que llevaba un casco y algún tipo de uniforme. ¿Eran militares que estaban probando algún tipo de prototipo secreto en el rancho? Y de ser así, ¿por qué? ¿Por qué allí? ¿Por qué esa presencia constante, esa vigilancia de ese punto? Curiosamente, el equipo de Canal Historia también se ha visto sometido a algún tipo de vigilancia allí. YouTube Autolitus Channel. ¿Oís eso? ¿Qué demonios? ¿Qué ocurre, Tomás? Un helicóptero. Hay un helicóptero. ¿Está girando? No. Voy a coger los prismáticos. Está planeando por aquí. Creo que alguien nos está observando. Eso es justo lo que parece. Yo también lo creo. A veces lo que observaba o lo que merodeaba por el rancho Sherman no eran aparatos grandes, ni siquiera tenían el tamaño de ser algo tripulado. Eran simples orbes, simples bolas luminosas del tamaño de un balón de baloncesto o incluso de una pelota de tenis, que se paseaban por la propiedad como Pedro por su casa. De hecho, estos orbes de luz eran muchísimo más osados que los otros objetos. Se acercaban a la residencia, se acercaban mucho, a veces se despertaban los Sherman en la noche viendo el reflejo de una de estas luces que entraba por la ventana de su propio dormitorio. Finalmente, una noche, Terry estaba tranquilamente sentado en su porche cuando, a poca distancia de él, apareció una de estas bolas de luz, uno de estos orbes. Antes de que pudiera hacer nada, sus 3 perros, animales a los que quería y cuidaba, salieron rápidamente en persecución de aquel objeto que estaba casi a ras de suelo. Impotente, pudo contemplar una extraña danza, un combate grotesco en el que los 3 perros se afanaban y se enfurecían por intentar alcanzar a ese objeto desconocido, y este jugaba con ellos, los esquivaba con increíble agilidad. Finalmente el objeto salió disparado en dirección a los árboles y los perros corrieron detrás. A la mañana siguiente, Terry inició la búsqueda y no tardó en encontrar 3 amasijos achicharrados, incinerados de carne y huesos, los restos de sus 3 perros, y aquello fue la gota que colmó el vaso. Podía bregar con el perro gigantesco y con los objetos voladores, pero algo capaz de hacerle eso a un animal y probablemente a un ser humano, eso ya era demasiado. Así que, sencillamente, cogió sus cosas, cogió a su mujer y se fue de allí. El rancho fue adquirido por Robert Bigelow, un multimillonario que hizo su fortuna con los hoteles y ahora se dedica a la industria aeroespacial y que tiene muy estrechos lazos con el Departamento de Defensa norteamericano. Y los multimillonarios también tienen sus manías y también tienen sus hobbies, y el hobby de Robert Bigelow es precisamente los fenómenos paranormales y los ovnis. Creó una organización, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, NITS por sus siglas en inglés, y llevó a cabo una investigación a gran escala, al parecer en parte financiada y colaborada por el Departamento de Defensa, que se desarrolló a lo largo de varios años y se llevó a cabo en el más absoluto de los secretos. Todo lo que se hizo, todo lo que a lo mejor se averiguó,
está encerrado bajo 7 llaves. Nadie sabe absolutamente nada. Una de las pocas cosas que han trascendido es que las mutilaciones inexplicables de ganado ocurrieron precisamente durante la época de la investigación del grupo de Bigelow. El NITS fue cerrado, fue desbandado en 2007 y se llevó todos sus secretos a la tumba. Autolitus. Pero han trascendido historias. Uno de los fenómenos más extraños y recurrentes ha sido filmado en algunas ocasiones que ocurren en el rancho. Son las extrañas luminiscencias nocturnas en la montaña que bordea la propiedad. Rayos de luz que se proyectan hacia el cielo inexplicablemente, como si allí hubiera alguien con un potente reflector, como aquellos que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial para apoyar a las baterías antiaéreas y que pudieran ver a sus objetivos de noche. Pero se dice que de tarde en tarde los investigadores de Robert Bigelow veían algo más, que puede que incluso lo tengan filmado. Veían cómo de la nada parecía formarse una especie de agujero, de túnel, de portal, justo en las noches en que esas luminiscencias parecían ser más intensas, y que a veces de ese túnel a ninguna parte parecían entrar y salir cosas, algunas de aspecto animal y algunas de aspecto humanoide. Lo que más frustraba al equipo de Bigelow, al parecer, era que ellos mismos, todos, durante estos años, habían presenciado cosas extrañas, habían presenciado cosas que parecían imposibles, cosas que encajaban perfectamente con todo el folclore y con todo lo que se contaba del rancho. Pero a la hora de documentarlas, a la hora de filmarlas, la cosa cambiaba. Habían gastado muchísimo dinero, habían sembrado de cámaras toda la propiedad de forma que no había un centímetro cuadrado que no estuviera vigilado las 24 horas del día. Pero cuando iban a pasar las cosas, la acción, lo realmente interesante, las cámaras se desconectaban solas, fallaban. Al principio se pensó que debía tratarse de sabotaje o vandalismo, pero tan exhaustiva era la vigilancia que unas cámaras se acababan vigilando a las otras, y cuando revisaban las grabaciones de las cámaras que enfocaban en dirección a las cámaras que habían fallado, lo único que se veía eran 2 o 3 pilotitos rojos de esas mismas cámaras apagarse simultáneamente sin que nada ni nadie pareciera haberlo provocado. El equipo de Bigelow presenció y protagonizó más o menos el mismo catálogo de fenómenos que la familia Sherman, pero todo era tan errático, tan imprevisible, que a duras penas consiguieron obtener pruebas gráficas o materiales de alguno de ellos, o al menos eso es lo que dicen. De lo que sí estaban convencidos es de que había algún tipo de inteligencia detrás de todo aquello, algo que parecía en cierto sentido burlarse de ellos, anticiparse a todos sus movimientos, a todas sus iniciativas. Al final Terry Sherman venció su miedo y terminó volviendo al rancho como asesor del equipo de Bigelow. Ya se sabe, poderoso caballero, es don dinero, y les avisaba de que con esos métodos no iban a conseguir gran cosa, porque para él no era una sospecha. Él tenía la certidumbre de que sí hay una inteligencia detrás de todo lo que ocurre en ese rancho, una inteligencia malévola, una inteligencia que disfruta confundiendo y hasta aterrorizando a los que se acercan a aquel lugar. ¿Y qué explicación tiene todo esto? Pues tantas casi como gente se ha acercado a investigar. A Terry Sherman, por ejemplo, nadie le quita de la cabeza que los militares tienen algo que ver con todo este asunto. Y luego está la maldición india, porque ¿qué sería de una historia de misterio en los Estados Unidos
sin su correspondiente maldición india. El nombre del rancho Skinwalker viene de una maldición. La maldición Skinwalker tiene su origen en una disputa entre la tribu Ute y la tribu Navajo, en la época en la que los Utes eran aliados del gobierno de Estados Unidos y vendieron a muchos de sus miembros como esclavos. Así que los navajos maldijeron esta propiedad. Un skinwalker es un brujo que ha escogido ponerse la piel o la forma de lo que solo se puede describir como un lobo gigante. Un skinwalker es algo que exhibe una agilidad y fuerza sobrehumana. La maldición Skinwalker convirtió esto en un lugar que evitar. Autolitus Channel. Un lugar que evitar, pero un lugar que evitar, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que mueve todo este catálogo de fenómenos extraños? Pues precisamente para eso hay otro equipo desplegado ahora mismo en ese emplazamiento. Y así llegamos a lo que está ocurriendo en la actualidad y a esa serie que emite Canal Historia ahora y que, bueno, al final os contaré cuál es mi impresión. Veréis, en 2016 Robert Bigelow se deshizo del rancho Skinwalker. Se lo vendió a alguien, a un comprador misterioso y anónimo. Hubo muchas especulaciones, se especuló con que lo podía haber comprado alguna rama secreta del gobierno, pero finalmente este año, en 2020, a principios de año, se supo la identidad del comprador. El comprador era otro millonario, otro magnate inmobiliario, Brandon Fugal. No se sabe ni el precio de la adquisición ni las condiciones de la venta, pero lo que sí se sabe es que Brandon Fugal ha invertido mucho dinero en un centro de mando e investigación precisamente para continuar con los experimentos en la zona. Pero al contrario que Bigelow, que lo hizo todo como súper en secreto, Fugal ha contactado con Canal Historia y todo lo que se haga, se investiga y se averigüe va a ser con luz, taquígrafos y cámaras. Gracias a Canal Historia he tenido la ocasión de ver toda la serie, de verla entera. Y ahora es cuando os doy mi opinión. Tampoco os voy a hacer ningún spoiler, entre otras cosas porque los amigos de Canal Historia han sido muy amables conmigo y sería devolverles muy malamente el favor. Por razones profesionales, yo he visto mucha televisión de misterio, he hecho mucha televisión de misterio y algo entiendo del asunto. Y os aseguro que es muy difícil que sucedan cosas delante de cámara. Afortunadamente, donde yo he trabajado, pues si no sucedía nada, pues no sucedía nada y apaga y vámonos. Y en otros sitios, si no sucede nada, pues se hace un poco de teatrillo para que dé la sensación de que ha sucedido. Pues bien, en esta serie suceden cosas. Suceden cosas como tienen que suceder, delante de los instrumentos y delante de los aparatos. Y eso me ha impresionado, como me ha impresionado muchísimo la cantidad de dinero que tiene que haber metido el bueno de Brandon Fugal en ese centro de investigación. Porque todo lo que se ve allí no solamente es que no falta de nada, no le falta detalle, sino que todo lo que se ve allí es de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. En fin, espero que todo ese alarde de medios técnicos y humanos, todo ese alarde de medios sirva para, en algún momento, desentrañar cuál es el misterio, y está claro que lo hay, de uno de los lugares más inquietantes del planeta.